Desde la restauración del Evangelio, uno de los propósitos de Satanás ha sido destruir desde adentro la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Una de las maneras de hacerlo es utilizando a personas con buenas intenciones. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por haberme acompañado el día de ayer en la transmisión que tuvimos completamente en vivo. Mis amigos, el día de hoy quiero compartirles algo que desde que inicié el canal he leído algunos comentarios con respecto al libro en cuestión, al libro del que vamos a hablar el día de hoy. Hay personas que de hecho mencionan partes de este libro y otras de con muy buena intención lo recomiendan ampliamente. Una de esas personas que me hizo llegar a través de un mensaje directo, yo creo que sin saberlo, me envió un link de un análisis de un erudito de la iglesia y de una persona que yo considero que hay que escuchar porque tiene el aval espiritual y académico y a nivel de conocimiento para emitir una opinión. Hoy quiero agradecer públicamente a la hermana Doris Méndez, quien me hace llegar un link de este análisis en donde me voy a enfocar el día de hoy. Habiendo agradecido a la hermana Doris por enviarme este contenido y del que me voy a basar el día de hoy, quiero también dejar claro que el libro en cuestión yo no lo he leído. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que voy a hacer es compartirle la opinión personal de alguien con suficiente conocimiento académico, ya después de haber tenido importantes llamamientos dentro de la iglesia con respecto al libro que él sí leyó. Entonces, lo que voy a hacer hoy a través de este canal El Preludio es servir como medio para compartirles una advertencia, que es la opinión del hermano que vamos a mencionar el día de hoy. Habiendo dicho esto, tengan cuidado con este libro. He titulado el video del día de hoy. Y vamos a adentrarnos entonces para que aquellas personas que no lo conozcan. El libro se llama Visiones de Gloria y el subtítulo dice un relato sorprendente de un hombre sobre los últimos días. Aquellas personas que no han leído este libro, no es necesario que lo compren ni que lo lean. Con esto, yo creo que van a tener una idea de lo que contiene el libro. Sin embargo, aquellas personas que ya lo han leído, creo que es una buena oportunidad para escuchar una opinión de una persona con suficiente conocimiento académico y espiritual sobre el contenido de este libro. Así que para ambos grupos de personas he decidido hacer este video. El libro Visiones de Gloria, ustedes cuando entran a la plataforma donde se compra en Amazon, ustedes se van a dar cuenta que tiene la siguiente descripción. El libro Visiones de Gloria relata las asombrosas experiencias de estar al borde de la muerte y subsecuentes visiones de Spencer. Ya vamos a hablar quién es Spencer, conforme relatadas al autor John Pontius. Por primera vez, Spencer ha compartido sus visiones increíbles sobre el regreso de las 10 tribus, la reunión de los elegidos por los 144,000, la construcción de la Nueva Jerusalén y la celestialización final de la tierra al final del milenio. Aprenda acerca de estos futuros acontecimientos y muchos otros sorprendentes eventos profetizados en las Escrituras, pero nunca descritos con tanto detalle vívido. Esta es la descripción del libro, es decir, aquellas personas que lo vayan a comprar, cuando entran a la plataforma se encuentran con esta descripción. A simple vista, yo sin leer el libro, hay un elemento que me hace ruido a mí, Carlos Méndez, y esto es un comentario que voy a hacer simplemente leyendo la reseña del libro. Y el último punto y seguido dice,
aprenda acerca de estos futuros acontecimientos y muchos otros sorprendentes eventos profetizados en las Escrituras. Es decir, deja ver que ahí hablan de muchas cosas, de muchas profecías de las que mencionan las Escrituras. Pero aquí viene el ruido que me hace. Pero aquí hay algo adicional, dice la reseña del libro. Nunca descritos con un detalle vívido. Y a simple vista, esta reseña o este pequeño párrafo puede dejar entrever que sí, están las profecías en las escrituras, pero este libro es más emocionante, porque nunca antes alguien lo había relatado de esta manera. Entonces, este es el ruido que a simple vista la reseña me hace a mí, porque al parecer quisiera resaltar este libro por encima de las escrituras. Con ese pero, ya me está diciendo, esto es mucho más emocionante y de manera detallada y vívida que las escrituras. No lo dice de manera explícita, pero eso es lo que yo puedo discernir con esta reseña. Ahora, ¿quién es el autor del libro? Este libro fue escrito por este hermano que se llama John Pontius. Y este hermano es o era un miembro de la iglesia activo y con recomendación para el templo vigente hasta el momento de su muerte, el 10 de diciembre del año 2012. De cáncer murió en Saratoga Springs, Utah, y murió 2 semanas después de la publicación de Visiones de Gloria, es decir, de este libro. Nació el 12 de mayo de 1952 en Moscow, Idaho. Sirvió en una misión en Sudáfrica. Más allá de estos elementos biográficos, no pude encontrar algo más que me dijera qué otros llamamientos había tenido. Solamente que era un miembro fiel. Adicionalmente, en parte de la reseña dice que su presidente destaca, estuvo en el fallecimiento y en el funeral, dio algunas palabras. Era una persona, un miembro de la iglesia activo. Ahora, este es el autor. El autor del libro, John Pontius, el que ven en pantalla, escribe lo que Spencer, ¿se acuerdan de la reseña? Lo que Spencer, en palabras de él, ve y ha recibido como revelaciones para él durante 40 años. Entonces, en todo el libro, según el análisis que hace en la plataforma que hoy les voy a compartir, en el estudio y en la opinión personal del hermano Kelly, en todo el libro no se especifica quién es Spencer. Simplemente se dice Spencer vio esto, Spencer vio aquello, Spencer recibió esto, pero no se dice quién es Spencer. Más adelante, a través de diferentes hermanos y miembros de la iglesia, se difundió el verdadero nombre de la persona que, entre comillas, recibió esas visiones de gloria. Como siempre los digo, entre comillas, porque son palabras de él. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Spencer? Esa persona se llama Tom Harrison. Y esta persona es un miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ha ocupado numerosos cargos en la Iglesia, incluyendo el de obispo. Tras la publicación del libro Visiones de Gloria como terapeuta jubilado, su llamamiento actual es en el Comité Misional de la Iglesia, donde se encarga de la evaluación de salud mental de los futuros misioneros. Este es el hombre detrás del seudónimo que se menciona en el libro como Spencer. Es este hombre quien fuese en años pasados obispo inclusive y un terapeuta jubilado. Ahora, hermanos, yo aquí quiero hacer un paréntesis porque aquí hay algo que me saltó a mí. Hay una alarma que me saltó. Y ustedes recordarán el análisis que yo hice un lunes hace algunas semanas sobre un caso de abuso en Estados Unidos de una familia santo de los últimos días, en donde la mamá llevaba a cabo videos a través de sus familias de un canal de YouTube.
todo se pintaba muy bien. Sin embargo, con el tiempo, fueron influenciados por una tercera persona que no era de su familia. Esa persona tenía prácticamente que una secta en Estados Unidos, también miembros de la iglesia, y muchas mujeres y hombres eran miembros de la iglesia que hacían parte de estas consultas o de estos grupos de ayuda. Esa persona que se introduce en esa familia que más adelante desencadenó el arresto de esta persona y se disolvió completamente la familia, esa persona era terapeuta también. Entonces, esto fue algo que me saltó a mí porque he leído sumamente muchas reseñas con respecto al libro y muchas personas están a favor, pero muchas otras advierten sobre eh, el riesgo de leer este libro y lo que puede ocasionar sobre todo a la mente y al espíritu. Entonces, este elemento de este hermano, como siempre les digo, es un hermano activo. Me saltó ese elemento de que es terapeuta. Al parecer, por lo que yo compartía en el caso en cuestión que les estoy mencionando, en Estados Unidos se les da mucho poder a los terapeutas. Se les brinda lo que vimos en la serie y que yo les compartí, es que casi que se les entregaba la fe, no en Jesucristo, sino en el terapeuta, y se confiaba plenamente en sus palabras. Así que no estoy diciendo que este sea el caso, simplemente que el tema de ser terapeuta a mí me hizo ruido con respecto a la persona que, entre comillas, recibió todas estas visiones. Así que ya habiendo hablado de esta persona, quien se hace llamar en el libro Spencer, detrás de ese nombre está Tom Harrison, quien es en verdad la persona detrás del libro. Ahora, ¿quién es D. Kelly Ogden? Hace poco hablé sobre él y quiero refrescar porque de él son las palabras que voy a leer a continuación. Pero primero, habiendo hablado del autor del libro, detrás y la persona detrás de todas estas revelaciones o visiones, quiero hablar ahora de quién va a omitir la opinión. Del que voy a hablar ahora es de este hombre, hermano de la iglesia, de Kelly Ogden, quien es profesor emérito de escrituras antiguas en la Universidad Brigham Young. Impartió cursos de hebreo antiguo y Nuevo Testamento, escritos de Isaías, la Biblia como literatura, historia del antiguo cercano oriente, geografía bíblica y moderna de Tierra Santa, la perla de gran precio, el libro de Mormón y doctrina y convenios. Durante 14 años ayudó a administrar los programas de estudio de BYU en Tierra Santa y guió a estudiantes en viajes de estudio por todo Israel, Palestina, el Sinaí, Egipto, Jordania, Turquía y Grecia. Fíjense este detalle importante. Durante 14 años ayudó a administrar los programas de estudio de BYU Jerusalén. Adicionalmente, el hermano Ogden obtuvo una licenciatura en inglés y español, una maestría en educación internacional, una maestría en lengua hebrea y geografía histórica de la Biblia y un doctorado en estudios de Oriente Medio. Vemos algunas imágenes del hermano Ogden en Jerusalén cuando estaba a cargo de los programas de estudio en BYU en Tierra Santa. Hermanos, adicionalmente hay una persona que nos hemos hecho amigos a través del canal y esta persona también conoce al hermano Ogden porque es o fue sellador del templo en donde esta persona reside en Utah. Adicionalmente, el hermano Ogden fue presidente de misión. Así que, hermanos, ¿por qué les menciono quién es el autor de la opinión sobre el libro que vamos a hablar hoy? Porque es importante saber eh, basado en qué está hablando esta persona. Si yo fuera amigo del hermano Ogden y quisiera comprar este libro y el hermano Ogden lo ha leído, yo le preguntaría al hermano Ogden, amigo, hermano Ogden, ¿cuál es su opinión sobre el libro? ¿Debo comprarlo o no? Y a mí, después de todo el estudio, de todos los llamamientos, de los 14 años en BYU Jerusalén, yo creo que para mí tiene plena confianza y de peso su opinión. Y por esa razón quiero compartirles hoy su opinión,
la opinión del hermano Ogden. Ahora, vamos a pasar entonces a las preocupaciones que presenta el hermano Ogden sobre el libro Visiones de Gloria. Y en esta parte voy a leer muchas páginas porque prácticamente que voy a leer casi todo el, eh, el reportaje que él hizo y el análisis que hizo en la plataforma que yo les voy a decir. Yo me voy a referir a un blog donde él es editor que se llama Meridian Magazine, del 5 de septiembre del 2024. Es decir, esta redacción fue en meses recientes. Él dice, aunque he dedicado mi vida a enseñar el Evangelio de Jesucristo, no hablo en nombre de la iglesia ni este artículo representa necesariamente las opiniones de la institución donde enseño. Hay hombres y mujeres en Salt Lake City y en otras partes del mundo autorizados para hablar en nombre de la iglesia. Lo siguiente constituye mis propios pensamientos y sentimientos sobre un libro que circula entre nosotros. Respondo a las cuestiones planteadas en el libro. Esto no constituye en modo alguno un ataque al hombre que, según se informa, experimentó estas experiencias. No lo conozco personalmente ni a los hombres que las escribieron y publicaron. Existe un gran interés en el libro que relata las experiencias cercanas a la muerte y las visiones del futuro de Spencer, seudónimo de un miembro de la iglesia que prefiere permanecer en el anonimato, según se las contó a John Pontius, autor del libro. Hablando con la editorial a principios de diciembre de 2013, me enteré de que ya se habían vendido más de 80,000 ejemplares y es posible que para Navidad la cifra supera los 100,000. Parece ser un fenómeno. He vivido lo suficiente para notar que los profetas y apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días siempre han sido cautelosos con respecto a las publicaciones que son sensacionalistas. Sensacionalistas significa escritos que tienden a despertar una gran excitación, interés, curiosidad o respuesta emocional. Como mucha gente me preguntaba sobre el libro y quería dar una opinión informada, lo leí. La portada y la primera página interior del libro presenta, entre comillas, lo que dicen los lectores sobre Visiones de Gloria, incluyendo los siguientes comentarios superlativos. Y ahora en amarillo voy a leer los comentarios de personas que han leído el libro y que se encuentran dentro del libro. Y los comentarios son los siguientes de las personas. Si quieres mayor luz y conocimiento, entonces lee este libro. No puedo recomendar este libro lo suficiente a todos los que quieren acercarse a Jesucristo. Y otro comentario. Este libro ha impactado profundamente mi vida. Salí con una profunda impresión de que necesito confiar en Dios completamente y entregarle mi corazón por completo. Otro comentario. Este libro te motivará a cultivar tus dones espirituales. Cambió totalmente mi perspectiva sobre lo que es importante en la vida y dónde deben estar mis prioridades. Otro comentario dice, si realmente quieres tener una visión más amplia de lo que se trata esta vida y cómo cada decisión que tomas repercute en la eternidad, este es el libro para ti. Otro comentario dice, esto realmente me ha abierto los ojos. Leeré este libro muchas veces. Para ser sincero, cuanto más leía estos comentarios, dice el hermano Ogden, más me detenía a preguntar, un momento, ¿no es esto lo que deberíamos decir y sentir sobre las Escrituras? ¿No son las propias palabras de Dios las que nos brindan mayor luz y conocimiento, nos ayudan a acercarnos a Jesucristo, a entregarle nuestro corazón, a cultivar los dones espirituales y a enseñarnos lo importante en la vida? ¿No son las Escrituras los libros que deberíamos leer muchas veces? Dice el hermano Ogden, es cierto que el libro contiene enseñanzas interesantes y perspicaces. Por ejemplo, la visión ennoblecedora de quienes nos rodean como dioses potenciales, que las adicciones puedan seguir a las personas del mundo espiritual y que todas son puramente egoístas, garantizando la gratificación instantánea de la carne, que algunos desastres naturales pueden ser el resultado de que los humanos cubren la tierra con maldad y oscuridad, que el dinero, el oro y la plata
pueden perder relativamente su valor y que la comida y otras necesidades serán más importantes, que en el mundo venidero los seres justos trasladados y resucitados tendrán una capacidad de amar profundamente mejorada, que Internet y los dispositivos portátiles actuales serán inferiores y primitivos en comparación con los dones muchos mayores que estarán disponibles para los justos en el futuro. Todas estas cosas, dice el hermano Ogden, que son enseñanzas interesantes y perspicaces que se leen en el libro. El número que está al lado es la página en donde él menciona que están estas cosas en el libro. Sigue diciendo, también he reflexionado sobre algunas cosas tratadas en las visiones de Spencer. En el mundo celestial, poder hablar sin mover los labios, espíritu, comunicándose directamente con espíritu, moverse de un lugar a otro mediante la transferencia de pensamiento, moviéndose a la velocidad del pensamiento, que la Tierra, escuchen esto, que la Tierra cayó de su lugar y de su creación original a su posición en esta galaxia y sistema solar, y que cuando su creador regrese volverá a esa ubicación original. Esto yo lo he escuchado y lo he leído entre comentarios de algunos hermanos. Que Dios existe fuera del tiempo y puede moverse de ida y vuelta a través de la construcción del tiempo, en cualquier lugar y en cualquier cuando en sus creaciones actuando en el pasado, presente y futuro, una hora eterno, viendo el principio y el fin de todas las cosas y de todas las personas. Que la inteligencia aumenta dramáticamente y el intelecto podrá absorber vastas cantidades de conocimiento en el estado resucitado. Algunas de las estimulantes ideas mencionadas anteriormente también han sido comentadas por profetas antiguos y modernos. Por lo tanto, estas visiones de gloria contienen enseñanzas alentadoras y edificantes, pero también hay asuntos que me resultan inquietantes. Esto es otra alarma que al momento de leer la opinión del hermano Ogden, a mí me salta. Yo me siento como si yo le estuviese preguntando a él qué opinas del libro para yo comprarlo. Entre comillas, estoy colocando ese ejemplo. Pero si él me dice, Carlos, ese libro tiene estimulantes ideas, sin embargo, hay asuntos que me resultan inquietantes. Ahí yo prestaría mayor atención a lo que él me va a decir, porque sabemos que cuando hay verdades mezcladas con cosas que no son verdad ni forman parte de la doctrina oficial de la iglesia, el espíritu se aleja y no puede testificar de estas cosas. Entonces, miren lo que dice el hermano Ogden. John Pontius escribió en el prólogo del libro que Spencer fue constantemente amonestado por el Espíritu Santo a mantener la mayoría de estas experiencias sagradas e incluso secretas. Estas visiones le fueron dadas a Spencer para prepararlo personalmente para lo que esperaba en su vida. Nunca ha considerado que estas visiones del futuro fueran para o concernieran a la iglesia de los últimos días. Él, es decir, Spencer, se muestra reacio a divulgar estas visiones de tal manera que puedan parecer un intento de influir en la iglesia de alguna manera. Sin embargo, si Spencer no hubiera deseado influir en los miembros de la iglesia, no habría permitido que se publicaran estos relatos. Ningún libro se publica con la esperanza de que los lectores no sean influenciados. Y esto es una gran verdad, hermanos. Spencer, obedientemente, dice el libro, guardó sus experiencias para sí mismo durante la mayor parte de 40 años, en parte para evitar el muy posible resultado de permitir que se publicaran estas visiones. Siguiendo la admonición de las Escrituras de no jactarse de cosas milagrosas, ni hablar de ellas ante el mundo, como se dice en Doctrina y Convenios 84. Dice el hermano Ogden, presten atención en esta parte que es interesante. Cabe destacar que el efecto de las visiones de Spencer en algunos de sus hijos y su esposa fue negativo y los dejó con dudas e inquietudes. En el manuscrito original de este libro, el prólogo incluía estas líneas. Algunos de mis hijos me han ridiculizado y se niegan a hablarme de asuntos espirituales.
Mi esposa conoce mis visiones y cree que son ciertas, pero no las comprende, y en ocasiones me han pedido que deje de hablarle de ellas. Estas dos frases fueron eliminadas antes de la publicación del libro. Spencer compartió las visiones con ellos a pesar de que un ángel, según él, le había dicho repetidamente que no las compartiera con nadie. El mandato del espíritu de mantener en privado las experiencias extracorporales y las visiones ciertamente están en consonancia con las afirmaciones de los profetas modernos de que ciertas experiencias e iluminaciones deben mantenerse secretas y sagradas. Hermanos, esto es otra alerta, la lámina anterior que acabamos de leer. Cuando su propia familia se siente inquieta, se siente con más dudas, no sienten el espíritu, sienten más bien rechazo a lo que están escuchando, hermanos, eso es una alerta del espíritu. Y como se dice en Doctrina y Convenios, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hay algo que no concuerda con las verdades restauradas, habrá un estupor de pensamiento. Y si la misma esposa y los hijos de este hermano que tenía el seudónimo de Spencer rechazaban, no entendían y le generó más dudas que respuesta, entonces eso es una alerta para mí que no he leído el libro y pienso no hacerlo, eh, de que efectivamente había algo bastante extraño con el libro y las cosas que se iban a escribir. El hermano Ogden, como erudito, como catedrático, académico de la BYU, hay algo que hace y a mí me encanta. Y por eso trato siempre de imitar estos buenos ejemplos de maestros del Evangelio, sobre todo sabiendo que estuvo a cargo del programa académico de BYU en Jerusalén 14 años. Y él, dentro de su opinión la sustenta en 7 instrucciones puntuales. Estas instrucciones no son nada más y nada menos que 7 profetas que hablan sobre algo en específico y son las revelaciones y visiones y qué se debe hacer con ellas. Fíjense las citas. El hermano Ogden cita al profeta José Smith. Seamos fieles y silenciosos, hermanos, y si Dios os da una manifestación, guardadla para vosotros. Siguiente profeta, Brigham Young, dijo, si reciben una visión o revelación del Todopoderoso, una que el Señor les dio concerniente a ustedes mismos o a este pueblo, pero que no deben revelar por no ser la persona indicada o porque no debe ser conocida por el pueblo en este momento, deben guardarla y sellarla, tan secreta como la tumba. El Señor no confía en quienes revelan secretos porque no pueden revelarse con seguridad a tales personas. Siguiente profeta o apóstol, John A. Wixow. Todo miembro digno de la iglesia puede recibir manifestaciones divinas para consuelo individual. Dichas manifestaciones, por lo general, guían a quienes las reciben a la solución de problemas personales, aunque con frecuencia también abren la mente a una comprensión más clara del vasto plan de salvación del Señor. Son posesiones preciadas y deben ser valoradas como tales por quienes las reciben. Por su propia naturaleza, son sagradas y deben ser tratadas como tales. Presidente Joseph F. Smith. Ni siquiera una revelación de Dios debe enseñarse a su pueblo sin antes haber sido aprobada por la autoridad que preside, aquella por medio de quien el Señor da a conocer su voluntad para la guía de los santos. El espíritu de revelación puede reposar sobre cualquier persona y enseñarle muchas cosas para su consuelo e instrucción personal. Pero estas no son doctrinas de la iglesia y por muy ciertas que sean, no deben inculcarse, es decir, enseñarse y distribuirse o publicarse hasta que se otorgue
la debida autorización. Presidente Joseph Fielding Smith: si un hombre viene entre los santos de los últimos días profesando haber recibido una visión o una revelación o un sueño extraordinario y el Señor se lo ha dado, debe guardarlo para sí mismo. El Señor dará sus revelaciones de la manera apropiada a quien esté designado para recibir y dispensar la palabra de Dios a los miembros de la iglesia. Presidente Harold B. Lee dijo lo siguiente: las manifestaciones especiales deben mantenerse sagradas. Algunas personas han tenido testimonios singulares, algunos incluso los han publicado y difundido por toda la iglesia. Hablan de sueños y de administraciones cuando han sido sanadas. Estas son bendiciones maravillosas, pero ¿por qué creen que tienen que divulgarlos por toda la iglesia? Excelente pregunta nos hace el presidente Harold B. Lee. Y en 1983, el elder Boyka Packer dijo lo siguiente: he aprendido que no recibimos experiencias espirituales intensas e impresionantes con mucha frecuencia. Y cuando lo hacemos, generalmente son para nuestra propia edificación, instrucción y corrección. También he llegado a creer que no es prudente hablar constantemente de experiencias espirituales inusuales. En una ocasión, escuché al presidente Mario G. Romney aconsejar a presidentes de misión y a sus esposas. No comparto todo lo que sé, dijo el presidente Romney, pues descubrí que si hablaba demasiado a la ligera de las cosas sagradas, el Señor no confiaría en mí. Después de haber leído estas 7 declaraciones de profetas y apóstoles, el hermano, Kelly Ogden, dice lo siguiente: me preocupa entonces, con todas las enseñanzas y advertencias anteriores de nuestros líderes, que John Pontius, el autor del libro, presionara a Spencer para que solicitara al Padre Celestial que le permitiera a Spencer divulgar cosas sagradas y personales que, según se informa, le hicieron reveladas a lo largo de las décadas. El hermano Pontius explicó: me sentí abrumado con la posible tragedia de que todo este conocimiento estuviera en la cabeza de una sola persona y finalmente se perdiera. Además, deberían escribirse y no perderse para siempre. Espero que el Padre Celestial finalmente nos permita publicarla para el beneficio de todo el mundo. Es lo que relata el libro. Dice el hermano Kelly Ogden: pero ¿era el papel apropiado de Spencer y John Pontius beneficiar al mundo entero con estas visiones y sus interpretaciones? Recuerdo que un profeta de Dios, a quien llamamos el hermano de Jarek, vio en detalle los acontecimientos de los últimos días. Lo escribió todo, lo selló. Y a otro profeta, José Smith, se le dijo milenios después que debía permanecer sellado y no publicarse al mundo, porque los pueblos del mundo e incluso los santos de Dios aún no estaban preparados para esas sagradas visiones. Entonces, hermanos, en esta parte amplia de la opinión personal del hermano Kelly Ogden, nosotros podemos claramente ver que efectivamente no era prudente, así lo percibo yo, que ese libro pudiese haber salido. No era prudente que se publicara esas maneras, porque ese libro, si esas revelaciones o visiones fueron dadas a este hermano de manera verídica, ese libro literalmente o esas revelaciones se le estaban dando, como dice la escritura, perlas a los cerdos. Muchas personas iban a tener ese libro en sus manos y lo iban a interpretar de diferentes maneras. El libro, hermanos, tiene declaraciones que no van de acuerdo a la doctrina oficial de la iglesia. El hermano Kelly Ogden, en esta opinión, en la redacción de este artículo digital que se encuentra en esta revista Meridian Magazine de septiembre del año pasado, el hermano Kelly menciona cuáles son esas enseñanzas del libro que no van de acuerdo a la doctrina oficial de la iglesia. Recuerden lo que leímos
hace poco. Hay algunas cosas que sí han dicho otros profetas, pero hay cosas que no. Hay cosas que no van de acuerdo a la doctrina oficial de la iglesia. Esas cosas, esas enseñanzas del libro, al momento de yo llevar a cabo este análisis, tuve la impresión de no compartirlas para no seguir propagando estas cuestiones. Entonces, hermanos, yo creo que para mí es suficiente con la opinión del hermano Kelly sobre el libro, sabiendo todo el conocimiento espiritual y académico que tiene a lo largo de sus servicios en la iglesia. Adicionalmente a esto, hay cosas adicionales que el hermano Kelly, en su opinión, quiso agregar. Conclusiones del hermano Kelly Ogden. Los santos reflexivos estarán de acuerdo con un exmiembro de la primera presidencia que escribió lo siguiente sobre experiencias como las registradas en Visiones de Gloria. Desde los días de Hiram Page, en diferentes periodos, ha habido manifestaciones de espíritus engañadores a miembros de la iglesia. En resumen, si bien el libro Visiones de Gloria contiene enseñanzas felices y positivas y muchas personas pueden sentirse genuinamente animadas y edificadas, existen advertencias que los santos de los últimos días deben tener en cuenta, como lo afirman claramente los líderes autorizados del reino del Señor en los últimos días. Los profetas y apóstoles nos han sido claros durante casi 2 siglos sobre cómo la revelación llega a la casa de Dios, que es una casa de orden. Y como dicha revelación, a menos que la reciban las autoridades generales constituidas de la iglesia, deben protegerse como privada y sagrada. Por favor, dice el hermano Kelly, revisen las declaraciones de 7 profetas incluidas anteriormente en este artículo, las que yo les acabo de leer. Los santos se sienten seguros al estar apegados a las escrituras y a los profetas modernos. Hermanos, después de haber leído la opinión del hermano Kelly, es suficiente para mí en lo personal determinar que no es prudente leer dicho libro. Como siempre les digo, esto forma parte de mi análisis individual y en esta ocasión quise acudir a la opinión de un hermano con mucho más preparación académica y espiritual que yo, que sí leyó el libro y puede contrastar las verdades de las mentiras y puede emitir una opinión calificada. Para mí, el hermano Kelly Ogden está calificado para mí como si fuera un amigo. Yo he colocado el ejemplo en este video. Si yo fuera un amigo del hermano Kelly Ogden, para mí su opinión tuviese mucho peso e importancia. De todas maneras, déjame saber en los comentarios si has escuchado de este libro, si lo has leído, qué piensas de la opinión del hermano Kelly Ogden y por favor seamos respetuosos con el autor del libro, con el hermano detrás de las visiones o revelaciones que él plantea que vivió del libro que se llama Thomas, y entre nosotros mantengamos un espíritu de cordialidad y de verdaderos discípulos de Cristo. En los comentarios déjenme saber cuáles son sus impresiones al respecto y qué sienten ustedes que podamos aprender de esta advertencia con respecto a estos últimos días en preparación para los eventos que precederán a la segunda venida. Testifico que el Señor vive y que vendrá por segunda vez. Testifico del profeta José Smith de la restauración de las llaves del sacerdocio en este tiempo y testifico que el único hombre autorizado para recibir revelación del Señor y administrarla para toda la iglesia de Jesucristo y también para el mundo, aquellas personas que no son miembros de la iglesia, es el presidente y profeta, vidente y revelador Russell M. Nelson. Testifico de los libros canónicos y que en la medida que los leamos, especialmente el libro de Mormón, nos acercaremos más al Salvador. De estas cosas testifico y se las comparto con ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo.
como preludio esencial de la segunda venida